Buenas noches, espero que estén muy bien. Mi nombre es José Bernal y este es el reto de la semana 16, examen final. Ya han pasado 4 meses. Durante ese tiempo se aprendió muchos principios, conocimientos del ITM, de la economía, de cómo influye personal, familiar, profesional, laboral, en el entorno social, en el entorno de gobierno, a nivel local y a nivel internacional. Entonces he cogido una temática de la semana 4, Padre Rico, Padre Pobre, de una compañera y lo quise comparar. ¿Por qué este? Porque el libro tuve la oportunidad de leérmelo, aprendí mucho de él, apliqué muchas cosas, sigo conociendo más de este libro, también jugué el juego, mmm, jugué con algunas personas de otros países, entonces fue muy interesante de cómo en un mismo juego se va entendiendo el proceso de la economía. Entonces escogí a una compañera que se llama Sharon y quise como compartirles un poco y comparar según como lo que está pidiendo esta semana. Entonces ella desglosa de poco a poco cómo inicia este padre rico y padre pobre, cómo influencian a este niño, a este pequeño, desde alguien que es rico y desde alguien que es pobre, tanto mental como económicamente. Y el rico le enseña a aprender a manejar los riesgos, o sea, el dinero, y el pobre juega sobre seguro, no correr riesgos. Entonces, cómo esos dos pensamientos comienzan a influir en él. Y se hace cada pasar el tiempo más fuerte en la vida de él, alguien que es externo. Aunque él lo dice padre, no es nada que ver con él, es el papá de un compañero, pero cómo ese pensamiento lo envuelve y comienza él a hacer dinero desde cosas desde muy pequeño y cómo comienza a entender. Entonces la compañera comienza a hablar un poco de él, a desglosarlo, utiliza el mapa conceptual, habla también de las oportunidades van y vienen, por ejemplo los ricos no trabajan por el dinero, sino que las oportunidades van y vienen, toman una decisión en firmeza, los ricos tienen dinero trabajando para ellos, las clases medias y pobres trabajan por el dinero. Debes ser un observador, no un reaccionario de tus emociones. Se convertirán en esclavos de dinero. Entonces aquí está la comparación del padre rico y el pobre y cómo sucede. Y en comparación de lo que expresé, yo hablé un poco de más a profundidad, digámoslo, el tema, de cómo él comenzó a cambiar, a ver la situación diferente. Entonces la compañera muestra, yo también hice un mapa conceptual y ella compara, en pocas palabras, describe un poco la situación. También lo hice, lo compartí, escribí un poco de cómo los ricos trabajan y se forman su mentalidad al pasar el tiempo. Entonces sigue pasando un poco, hablando sobre por qué enseñar especialización financiera, por qué esa importancia, por qué el aprender, el estudiar, el envolverse, el conocer este mundo. Entonces la inteligencia resuelve los problemas y reduce dinero, el patrón del flujo, activo pasivo, actitud financiera. Entonces él habla mucho e influye mucho sobre el activo y el pasivo. Cómo la gente considera que un activo es la compra, ejemplo, de un vehículo, porque obtiene algo, pero realmente lo escribe como un pasivo, porque es algo que quita, no queda, no llena el bolsillo, sino que antes lo vacía. Pone como esos ejemplos. Entonces, el cómo manejar los gastos y los ingresos, el cómo manejar el patrimonio versus el gasto ingresos igual el patrimonio, entonces todo ese proceso y la compañera lo compara, lo lleva un poquito de palabras, yo lo profundizo un poco más en mi exposición, también mapa conceptual y hablo muy puntualmente de cosas que él habla en el libro y cómo fortalece su vida económica al entender este proceso. Entonces sigue hablando que ocúpese de su propio negocio, él habla mucho de eso,
que es vital. La compra, él habla mucho, pues, o enfatiza mucho en las casas, en las propiedades, también las inversiones, que es en las bolsas de negocio. Dice, no confunda su profesión con su negocio, adquirir verdaderas inversiones, la historia de los impuestos y el poder de las corporaciones, también habla de las corporaciones. Mm, bueno, entonces ella describe en algunos párrafos el libro o lo que ella quiere expresar por un medio de lo que él habla. Él tiene demasiadas conferencias, él ha viajado por el mundo. Este hombre compartiendo ese libro, es el libro más icónico de él. Entonces sigue hablando, yo como les compartí, mi diapositiva es un poquitico más con imágenes, fue más profunda con algunos contextos, con algunas cosas como comparando con la compañera. Y ella finaliza que hay que separar los obstáculos, que es muy importante que él menciona, que es el miedo, el cinismo, la pereza, malos hábitos y la arrogancia, cosas que no van a crecer. Y él dice eso, que el pasar de la vida lo llevó a entender eso. Perdía, pero adquiría sabiduría o experiencia y lo hacía mejor la siguiente vez. Y algo muy importante, él decía, yo conocía o andaba eh, por todas las manzanas buscando 100 casas para solo escoger una. Entonces él de esa forma adquirió conocimiento sobre la hipoteca, sobre las casas, sobre los precios, sobre las ganancias, sobre el tiempo, sobre el evalúo, sobre el lugar, sobre lo que hace que crezca el lugar y lo que no, sobre el conocer el espacio, si es bueno y cosas como eso. El otro que escogí es del reto 6, técnica de estudio. Entonces la compañera hace pues el registro de, del link que nos mandaron en ese momento y habla un poco de cómo ella utiliza sus espacios para adquirir más conocimiento y cómo mejorar y afianzar sus estudios. Entonces habla del tiempo, habla de los métodos, de los hábitos, de las características referentes dependiendo de pronto el trabajo o la materia más exigente. Y por ejemplo, en mi exposición hice algo particular también, de cómo, por ejemplo, matemáticas me exigía mucho más tiempo, entonces tenía que dedicarle más tiempo, y como en otras materias era más fluido, más fácil, porque no necesitaba tanta profundidad en algún tema, no dejándolo pues a un lado, pero sí que se comprendía más fácil. Matemáticas, aunque me gusta, sí hay que dedicarle mucho tiempo, porque no solo con el ejercicio que le dan 2 o 3 ejercicios que dan en clase, hay que ir mucho más allá, porque a la hora del examen o parcial o el quiz cambia muchas cosas. No es tan sencillo como digamos que ponen 2 más 2 4, sino que ese 2 va al cuadrado con una raíz, entonces hay que saber operar y bueno, todo eso. Entonces la compañera habla de eso, es sencillo, ella comparte un poco, habla muy similar en algunas cosas, ella profundiza más en algunos métodos que ella le han funcionado durante este tiempo. Y aquí, para finalizar el examen final de la semana 16, entonces hablábamos de los hallazgos, que es lo que acabamos de hablar de los 2 videos, de las 2 compañeras, que es el reto de semana 4, el reto 6, técnicas de estudio, y libro Padre Rico Pobre. Principales temas aprendidos, uno de los principales fue de la economía, habló de la economía, de los principios, de adquirir el conocimiento desde la familia hasta lo social, económicamente, el ITM, cómo inició, cuáles son los principios, cuáles son los valores, cuáles son los objetivos, qué quieren como visión y como misión, desde cuándo inició, 2015 al 20 de noviembre, inició la contaduría pública, el ITM ha tenido una visión y ha ido ampliándose, quiere que en el 2026 sea altamente reconocida a nivel nacional e internacional, ya han logrado muchos de estos objetivos y me ha enseñado a aprender a amar mi carrera, cómo mi carrera me va a ayudar en mi forma personal, económicamente, cómo entender mis procesos, cuáles son mis fallas, mis falencias y profesionalmente. Primer semestre, aprendiendo bastante para seguir adquiriendo más conocimiento, aprendiendo más a conocer y amar mi carrera.
¿Dónde aplicaría los temas aprendidos? Mi familia, mi entorno, aplicaría esos conocimientos, porque si están bien mis bases, hablo desde mi entorno, que es mi casa. Si están bien, sé que también hablaré y seré testimonio. Con mi propio negocio, hablando a futuro, porque también la pregunta del punto 3 habla de pensando más allá al terminar mi carrera, aunque por ahí he estado, yo como auxiliar contable he querido también, he estado averiguando para comenzar a trabajar un poco en ese tema, en el sentido de ir trabajando más según lo que he estado aprendiendo, según lo que he estado adquiriendo en mis conocimientos, cómo puedo de una vez ir moviéndome, adquiriendo la sabiduría y conocimiento en la contaduría pública. Entonces he estado en eso y quiero tener mi propio negocio, mi propio espacio donde yo pueda tener mis trabajadores, mis contadores públicos, mis asesores en finanzas, economía, tributario, en impuestos, bueno, en todo este mundo que es siempre amplio. Y mm, acompañar, influir, formar a cada persona que necesite del mundo contable. Me encantaría hacer capacitaciones, ir a otros lugares y enseñar mucho más de este mundo que es la contabilidad. Muchas gracias, un feliz día, noche, hasta luego.